cordial saludo. En este material vamos a trabajar con la elaboración de esquemas. El esquema es una herramienta que me permite acceder a gran cantidad de información. Es una forma de organización y presentación de la información que nos permite organizar las ideas, darles jerarquía. Como podrás recordar, en un material anterior habíamos hablado justamente que es muy importante darle un orden a las ideas, ir de la idea principal a las ideas secundarias. Y sirve para favorecer el proceso de aprendizaje, facilitando la localización de la información. ¿Cuáles son las ventajas de elaborar los esquemas? Primero, posibilita ordenar esas ideas, ya sea de un texto literario, un texto científico, un texto no literario. Permite visualizar de un solo golpe de vista la estructura de un texto. En una sola mirada nos permite obtener la mayor cantidad de información. Facilita también la formación de imágenes mentales que benefician el recuerdo. Un mapa, por ejemplo, un gráfico, es mucho más fácil de recordar antes que los párrafos de un texto. También favorece el aprendizaje a la vez que ordena la materia de estudio. Nos ayuda entonces un esquema a organizar nuestro contenido para el estudio. ¿Cuáles son las habilidades requeridas para elaborar correctamente un esquema? Primero, la lectura comprensiva, que se supone justamente saber dividir un texto, reconocer las palabras, captar la idea fundamental de ese texto, de ese párrafo, de ese artículo. Subrayar, que obliga a reconocer las ideas principales y las secundarias. Como habíamos mencionado anteriormente, las ideas principales se pueden subrayar en un color y las secundarias en otro color. Y además de eso también los significados de las palabras que sean nuevas. Eso es muy importante para que el esquema pueda realmente cumplir con su función. Resumir, que supone saber sintetizar, saber reconocer y saber argumentar. También hay que tener en cuenta, para elaborar adecuadamente los esquemas, debemos tener una riqueza en cuanto a las palabras que nos pueden servir de conectores entre las ideas, entre la idea principal, entre las ideas secundarias entre sí, de manera a no estar transcribiendo el texto, sino que al hacer el esquema simplemente tengo que unir esa idea principal con las ideas secundarias. El proceso de elaboración del esquema. La parte 1, lectura global del texto para tener una idea del contenido. Lectura analítica, donde se buscan las ideas principales de cada párrafo. Constituye en realidad cada uno de los pasos que ya habíamos estudiado de los métodos de estudio y que nos sirven justamente para llegar a elaborar adecuadamente la síntesis. Anotar palabras nuevas, buscar su significado, usar diferentes colores para diferenciar las ideas secundarias de las ideas principales y realizar el esquema. Un ejemplo de esquema. Lo primero que tenemos que hacer es llevar adelante una lectura del resumen que ya habíamos hecho en la técnica anterior, ¿sí? Entonces, en base a ese resumen, podemos elaborar el esquema. Existen muchas herramientas en línea que puedes utilizar para realizar tus esquemas. Existen varias herramientas en la web que te permiten realizar un esquema, que te permiten realizar un mapa. Canva es una propuesta nada más que voy a compartir contigo. En este caso, voy a mostrarte cómo quedaría el esquema que yo elaboré de acuerdo a mi entendimiento, podríamos decir. No siempre el esquema de otra persona me va a servir a mí, por eso es muy importante que cada uno realice su propio esquema. Entonces, en la parte central tenemos el contenido, la idea fundamental, que es calorimetría. El tema general puede estar en la parte superior también. Eso depende de cada uno, ¿verdad? De cómo le quede más claro
toda la elaboración del esquema. Entonces, la calorimetría se basa en la medición de la variación de temperatura de un sistema, donde es ese sistema el que absorbe calor o libera calor. De vuelta utilizamos, por ejemplo, los símbolos, los códigos, las abreviaturas. Todo eso ya debe estar claro para ti, para que puedas elaborar un esquema que sea más sencillo, corto y conciso. En la calorimetría se mide la variación de entalpía, tanto en procesos químicos como físicos, y es una técnica experimental. Entonces ya hemos expresado todas las ideas del primer párrafo con el cual estuvimos trabajando ya en un material anterior. Para realizar la medición de esa variación de entalpía se utiliza el calorímetro. El calorímetro más sencillo es el calorímetro de los vasos de café. En ese calorímetro el sistema está constituido por los reactivos y productos que se encuentran dentro de dicho vaso, y el entorno está constituido por las paredes del propio calorímetro y el agua que forma parte de la solución. Para el uso de ese calorímetro de vasos de café, la sustancia debe ser de una capacidad específica conocida. Vuelvo a remarcar que acá se está utilizando una abreviatura, un símbolo, y debes conocer la cantidad de esa sustancia. En el calorímetro de los vasos de café se mide el calor a presión constante, ya que trabaja justamente a presión constante, y sirve para determinar el calor de reacción, para lo cual se mide mediante el calorímetro la variación de temperatura del propio equipo y de la solución. Y con la determinación de la cantidad de calor que absorbe el calorímetro más el agua que forma parte de la solución, por supuesto vamos a poder determinar el calor de reacción. Como es un instrumento en línea, vamos a decir una herramienta en línea, entonces nos facilita mucho que podamos nosotros ir uniendo las ideas. En esos calorímetros de vaso de café se emplean esencialmente soluciones acuosas y no se emplean ni reactivos ni productos en forma de gases. En cuanto a los tipos de esquemas, tenemos el esquema de llave, que se caracteriza por el uso de llaves que ayudan principalmente a definir conceptos, ideas y su relación. De esta forma, esas llaves pretenden hacer una agrupación de las ideas, los significados y la asociación entre estas. Luego tenemos el esquema de flechas. Al igual que el tipo de esquema anterior, los de flechas presentan una secuencia lógica de la información o una relación de un hecho con otro. Por tanto, su función es también la de sintetizar ideas y conceptos. Un diagrama es una representación gráfica ya que resume una información o un conjunto de ideas, relacionándolas o determinándolas entre sí. En el diagrama también se debe tratar de usar la menor cantidad de palabras posibles. O también otro tipo de esquemas es el esquema de barras. Como lo dice su nombre, este tipo de esquemas presenta la información a través del uso de unas barras que pueden ser horizontales o verticales, en las cuales se concentran, por ejemplo, la información, ideas, conceptos de una manera lógica y unida entre sí, de manera que tenga justamente el esquema una secuencia lógica. Y después ya viene el último proceso, que es memorizar. Para memorizar ya solamente se utiliza el esquema. Si es que hay una necesidad, nada más se recurre de vuelta al libro, pero el hecho de memorizar ya debe ser un trabajo que se realiza sobre el mismo esquema que ha realizado la persona. También una forma de memorizar es, por ejemplo, grabarte con el celular y luego escuchar. También es una forma que puede ser bastante válida. Grabar como un relatorio con la cámara, por ejemplo, el contenido que debes de repasar. Entonces, al escuchar nuevamente tu voz con la información, eso te ayuda a memorizar mucho mejor y más rápido. Y por supuesto, el repaso ya viene solamente antes del examen. El día antes del examen hay que hacer únicamente este proceso, el de repasar.